Pues claro, cuando vas por ahí, a cualquier sitio, todos son desconocidos. Eso saber es un montón. Ahora tú en tus libros y tal, imagínate que te encuentras a todos los amigos ahí. ¡Oh! ¡Qué movida! Bueno, pues eso es lo que pasa aquí, que somos todos amigos y vecinos, ¿no? Y entonces pues ya nos conocemos mucho, lo cual está muy bien. Yo creo que nuestra vecindad es una de las cosas más hermosas que tenemos, ¿no? Y eso de poder ir por la calle y saludar a todos uno y otro detrás, y cuando vas a por el pan, cuando íbamos antes de la pandemia, tardar 2 horas en volver, pues era... Pero esa es la mejor convivencia, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora es, en fin, siempre traigo muchos papeles que luego no me sirven de mucho. Y entonces, en realidad, como vamos a hacer aquí a la Limón, y yo como sé que ella se prepara estas cosas a conciencia, pues voy a dejar buena parte de una parte esencial de las cosas que es contar y la historia, y luego voy a hacer una breve reseña también del libro en sí, pero no me voy a entretener mucho en la reseña, ¿no? No me voy a entretener mucho en la reseña porque es un libro para leer, es un libro de historia, es un libro que merece la pena leerlo, ¿no? Y nosotros que en estas historias ya llevamos muchos años, pues nos va a enseñar un espectro de la lucha obrera histórico desde los orígenes hasta ahora, y eso nos va a facilitar comprender muchas cosas también, ¿no? Yo creo, el Marcelino cuando escribió esta historia en la cárcel se trataba de eso, ¿no? Porque cuando en la cárcel entraban los jóvenes sindicalistas, entraban con un vacío cultural en lo que a la historia se refería, precisamente de la historia nuestra, de los trabajadores, enorme, muy parecido al que ha hecho la transición, porque si vosotros cogéis a un joven ahora y le preguntáis, tienen un vacío, un vacío histórico en la cabeza que de repente cuando vas a hablar de esto, a algunos se les hacen los ojos tiribitas, ¿no? No solo de esto, sino específicamente pues esos años críticos de la transición del 76, 77, aquellas batallas que conoceréis en la calle donde los disparos aún sonaban y caía la gente en la calle, ¿no? Ellos son ignorantes en este país de todo ese proceso. Ignorantes totalmente, ¿eh? Incluidos los que llevan en la universidad, como yo el otro día estuve en la universidad en algunos sitios, y que son ya hechos y derechos, al menos culturalmente están al borde de ser los más hechos y derechos, muchos de ellos lo más que van a ser en su vida, pero están ya, digamos, que han pasado por muchas cosas, bueno, pues tienen un desconocimiento total. Es una pena, ¿no? Y es un trabajo a hacer e imprescindible para que la gente tenga conciencia social para el futuro que les espera. Nosotros ya hemos hecho lo nuestro y aquí estamos, pero a ellos les espera un futuro bastante peor, en mi opinión. Bueno, y ahora, que para quitarse todas estas cosas de la cabeza e ir al libro, o profundizarnos, o que nos ambientemos en dónde estamos y qué es este libro, deberéis hacer un ejercicio de blanqueo, ¿no? Es decir, yo os voy a poneros en situación, para que estéis emocionalmente en situación y conscientemente en situación, ¿no? Entonces imaginaros pues una cárcel, ¿no? En donde la gente está y que entra. Vosotros cuando se entra en la cárcel de Carabanchel se entraba, era como una gran ciudad, ¿de acuerdo? Tú entrabas, venías de la Dirección General de Seguridad, de que ahí es donde se recibía, ¿no? Y yo en mi caso estuve 13 días en la Dirección General de Seguridad, y cuando llegué a Carabanchel pues encontré como una gran ciudad dentro. De repente entras y aquí es monstruoso Carabanchel, ¿no? Que desapareció. Entonces entras y es monstruoso. Y en una quinta galería de proceso. Primera anécdota sobre la cárcel de Carabanchel. Yo cuando me trasladan de mi celda a la de mi padre, pues a los padres e hijos nos ponen juntos, me encontré con un pasillo muy largo que estaba lleno de mujeres pintadas. Yo 16 años, os podéis imaginar cuando a mi padre lo primero que pregunto, ¿qué hacen aquí tantas mujeres, no? Bueno, pues era el tráfico sexual que había dentro de la homosexualidad que había dentro de la propia cárcel, perfectamente organizado y perfectamente visible. Pasabas por una galería o una especie de pasillo enorme y ahí estaban todas los funcionarios. Yo no sé si los funcionarios escogerían o no, seguramente, pero esa era la situación en Carabanchel, ¿no? Cuando entras con ellos en Carabanchel dentro, porque el mundo los presos políticos habían os podéis imaginar que la lucha de los presos políticos empezó desde el perder la guerra, o sea que a partir de ahí los presos empezaron a luchar por condiciones de permanencia dentro mínimamente vitales, ¿no? Pues cuando llegas allí te encuentras en la sexta galería que yo estuve con unas condiciones vitales y de trabajo, ¿no? Os diré que en la celda, en la sexta galería estaba el café de Chinitas,
Café de chinitas era donde se tomaba café, un café aguachirri, que se tomaba, que se decía café, pero no era café, y un hornillo. Y entonces allí una especie de charleta, y ya salían cosas, la gente y tal. Luego había otras salas de lectura, había otras salas, digo celdas, siempre que hable de salas, son celdas, ¿no? Una celda destinada a la lectura, otra celda destinada a los debates, que en lugar de tener las camas tenía una mesa y un par de bancos largos, estilo sidrería, ¿no? Y entonces ahí es donde se hacía la formación, ¿no? La formación dentro de la prisión era algo fundamental. Para que la gente pudiera estar formada tenía que haber libros y libros y instrumentos, claro, lógicamente y ese tipo de libros pasaban clandestinamente generalmente. Veréis que en el libro hay 40 citas de 40 autores y decía, ¿cómo es posible que en la cárcel tuviera 40 citas de 40 autores? Y algunos de ellos ilegales, como Tuñón de Lara, ¿no? Y otros muchos, ¿no? Pues era posible porque esos libros se pasaban clandestinamente, se transcribían a mano. Había como los monjes, ¿no? Igual había unos cuantos que se dedicaban a escribir en letra chiquitita suficientemente legible. Lo veréis en el libro, en esas páginas que son legibles totalmente. ¿Por qué son legibles? Son legibles porque otros los tienen que leer, y así han educado su letra, y su letra es perfectamente como aquella que hacíamos nosotros de caligrafía, ¿eh? Pues igual, pero el objetivo es que otros lo tenían que leer. Entonces con esos libros se daban otros seminarios, ¿no? ¿Y quién hacía los libros? Pues alguna gente, algunos temas. Mi padre hizo 18 cuadernos, 18 libros teóricamente sobre esos temas. Unos más amplios, otros más detallados, otros eran básicamente apuntes de estudio, como todos los referidos a la economía, la inflación, organización empresarial. Todos ellos cuadernos eran muy dirigidos a que los trabajadores que estaban allí, que estaban presos, podemos entrar un poco en eso, pero poco rápidamente, que estaban presos en Carabanchel, pues venían sancionados por multas o procesos por las fábricas fundamentalmente, ¿no? Ya sabéis, la fábrica tú hacías no había sindicato, claro, era una comisión obrera. La comisión obrera era elegida paralelamente a los sindicatos. Sabéis, muchos de vosotros habréis sido enlaces, seguramente, ¿no? En aquella época, que se introducían en vertical y tal, y luego había que plantear el convenio y reuniones y demás. Es decir, había una vida paralela entre el uno y otro. Bueno, esa vida que se hacía, no había derecho de reunión dentro de las empresas. Cada vez que en la empresa había 15 minutos una asamblea, a la salida estaba la policía esperando y los detenía. Cada detención por una historia de estos era una multa que podía significar, entonces las multas se podían pagar con cárcel o a contado. Si tú no llegabas ahí y soltabas el dinero, ibas a la cárcel. 3 meses, lo normal. Mi padre le han llegado a poner $500,000, lo cual era el salario de 3 años para un trabajador, imaginaros. Un trabajador normal no iba a sacar ese dinero, pues imposible. Pues eso significaba 6 meses de cárcel, ¿no? Bueno, en esos 6 meses los chavales que llegaban eran aprendices, que generalmente era gente muy joven, ¿no? Eran aprendices, gente joven, y que no tenían ninguna formación, ni política, ni ideología, lógicamente estábamos en el franquismo, ¿no? Bajo la dictadura. Y mucho menos de otro tipo de formación, porque para ser sindicalista hay que tener conocimiento. No es suficiente con salir y sacar la pancarta, eso lo hace el que no es sindicalista, vamos, el que es activista. Pero el sindicalista, cuando se sienta en una mesa a negociar un convenio, tiene que saber determinadas cosas, si no el empresario le engaña, es evidente. O sea, un sindicalista tiene que saber de los presupuestos de la empresa, dónde está el beneficio, de la productividad, cómo se calculaba la productividad, qué era la inflación, eso que ahora parece que se pelea. ¿Alguien sabe lo que es la inflación en todos sus conceptos? Realmente habla de inflación porque te sube el precio, pero ¿qué se esconde detrás de la inflación económicamente? Se esconden muchas cosas, ¿no? Que no percibimos. La inflación empieza hoy y acaba en diciembre, y nosotros la recuperamos en diciembre. Todo ese tiempo lo gana la empresa y se lo echa a la buchaca. En fin, yo recuerdo muchas reivindicaciones sobre ese tema, ¿no? Pero eso no era conocimiento general. ¿Y cómo sabíamos cómo afectaba la inflación a la propia empresa? Porque la empresa dice, la inflación es tanto, pero ¿a ti te ha afectado lo mismo la inflación o no te afecta lo mismo? Hablamos de una inflación que es la global del Estado, pero es mentira. Hay una inflación para cada ser humano, porque la inflación depende del consumo de cada cual. También de las empresas, del consumo de cada empresa, depende de los productos que consuma, así la inflación le afecta más o menos. Bueno, dicho esto, se hace un libro, vamos, un cuaderno azul, todos los cuadernos azules, donde se cuenta estas cosas y cómo desde la empresa. Eran instrumentos en realidad para que el sindicalista de entonces, en ese momento, comprendiera todo eso y pudiera plantear una negociación cara a cara con el empresario.
que iba siempre a engañar, claro, porque aquí la cosa se disputa si se lo lleva el currante, no se lo lleva el empresario, y entonces, pum, pum, la pelea está declarada desde el origen, no hay tu tía, que, como diría el otro, no, no hay narices, esa clave se presenta siempre, es ineludible. Bien, entonces eso se hacía allí, y él tiene 18 cuadernos, entonces imaginaros, ¿no? Con 40 libros que consultar, que tomar notas, que hacer no sé qué, en donde una persona dentro de la celda, una celda de 4x3, como mucho, estudia en las celdas, eran a veces 2 camas, ¿no? El que tenía mesa, porque le habían dado mesa, era un suertudo, y la taza del baño, en algunas fotos de las celdas de Carabanchel aparece el baño tabicado un poco, es mentira, en aquella época las tazas estaban así y había un lavabo, sin más, ¿no? Y en la celda se podía estar durante determinadas horas y a otras no, otras horas eran fuera y otras estaban chapados. ¿Cómo escribir sentado en una mesa, sentado en una cama sin mesa? ¿Eh? Los presos tuvieron que pelear por tener sitios donde poderse sentar. Esta gente que escribía y estudiaba y tal, al final se tenían que recluir. Pero claro, cuando llegabas a una celda como esa, en que era una mesa en que cabían 5, ¿no? 5 y 5, ¿no? Pues tenías 5 y 5 ahí. Y ahí, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que yo me sorprendí cuando llegué ahí fue esas dinámicas. O sea, esas dinámicas de que había gente estudiando, había cosas para todo, ¿no? Pero gente estudiando, otra sala en la que se leían los periódicos muchas veces se leían en voz alta, me llevaban los periódicos y tal. El Marcelino, sabéis que era absolutamente una persona que los periódicos eran para él. De hecho, en Carabanchel, cuando llegaban los periódicos, los traía un funcionario. ¿Sabéis? Imaginaros, habréis visto algunas fotos de Carabanchel, se podían haber puesto algunas, unas grandes rejas en las galerías enormes. La sexta era más chica, ¿no? Pero entonces allí, a la reja esa, había lo que se llamaba el cabo, que era normalmente los cabos eran comunes, y a veces y porque los políticos tenían su propia organización, ¿no? Pero llegaba un cabo, que es del que confiaban los funcionarios, y traía los periódicos, y entonces las verjas no se abren, ¿eh? Entonces el cabo pasaba por las rejas, los periódicos, le daba el periódico al Marcelino, todos los periódicos siempre al Marcelino, porque el Marcelino era el que siempre estaba el primero a recoger todos los periódicos, y entonces tenía la costumbre de recoger la prensa y los subrayaba. Él leía todos los periódicos el primero, tanto cuando estuvo en la sexta como cuando estuvo en la tercera galería, aquí en Carabanchel, ¿no? En Segovia, en todos los sitios donde pasó, y hacía lo mismo, porque todos cuentan lo mismo, ¿no? Subrayaba. Entonces cuando le preguntaban, nosotros, yo le preguntaba, digo, ¿por qué subrayas todos los periódicos? A mí esto me dio mucho problema para estar de por otras cosas. Decía, porque así la gente va a donde está lo importante, porque él se lo leía y subrayaba. Decía, así, ¿por qué? Porque la gente ojeaba el periódico como hacemos todos. Entonces tú ojeas el periódico, lo ves así, y tú verías el subrayado de ahí, y decía, el Marcelino, ¡fas! Y entonces la gente iba a eso. Eso es lo que te cuentan los compañeros de esta historia. Pero imaginaros el tema, ¿no? O sea, imaginaros cómo se llegan a escribir estos libros allí metidos y tal, permanentemente, horas tras horas, ¿no? Y teniendo documentación y no teniéndola. Bueno, este libro es un libro documentado. Os parecerá increíble que una persona haya puesto a escribir en la cárcel un libro como esto, ¿no? En este cuadernillo azul, ¿no? Entonces, eso requería que, pues tú te pones a trabajar en un libro, pero no tienes otro. O sea, necesitas otros libros que no están. Y estabas requiriendo fuera que te trajeran esos libros. Porque hay muchos que eran libros que eran de curso legal. Bueno, pues ahí ves a la Josefina y a los demás buscándole un libro como pasase, porque eso se entraba legalmente, ¿no? Y entonces voy buscando el libro por uno, porque había... O sea, que teníamos, además, un tráfico de entrada y salida de libros. Nosotros tenemos en la biblioteca, que ya está en Salamanca, muchísimos libros que están con la etiqueta de la cárcel de Carabanchel, de haber entrado, porque luego cuando salía los devolvía, porque no se podían estar los libros. O sea, no podía tener todos los libros allí, los libros entraban, los leía, los usaba, no sé qué, y pum, vuelta para casa, ¿no? Quiero decirte, con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que en este libro que veis aquí, pues es el fruto de mucho estudio. Como esto ha habido muchos presos políticos que lo han hecho, ¿no? O sea, y que muchos presos, incluso hay muchos presos que se han ido publicando posteriormente las cosas que hacían, no solo por temas sociales. Mi padre escribía básicamente de esas cosas. Bueno, tiene uno de estos, tiene uno de filosofía, otro de economía general, luego otro de específicos de... Fijaros, tiene un libro que es Organización del trabajo en la empresa, un cuaderno.
porque la gente que estaba en las empresas defendiendo los trabajos entraba en la discusión de por qué se organizaban los trabajos de una manera o de otra, y entraban en esos temas, ¿no? O sea que cuando uno habla de sindicalismo en general y lo deja ahí, pues no es conveniente dejarlo ahí. O sea, es conveniente entrar en que el sindicalista, cualquiera, el de base o el de altura, y más el de altura, debe tener una formación para poder enfrentarse a lo que hay. O sea, que no hablemos de los sindicalistas, porque nosotros tenemos la condición de que viene aquí a la pelea y tal, saca el salario, pum, pum, pum. Bueno, pues no. El que es sindicalista en la empresa y quiere realmente comprender, tiene que profundizar y tener conocimiento de ello. Para lo cual hay que estudiar, lógicamente. Tanto ahora mismo existen escuelas sindicales, estas cosas donde la gente le enseñan cosas y tal, le enseñan todo esto, bueno, y es lo suyo. En la gente que había entonces ahí, otra de las cosas que yo encontré es el afán del estudio, ¿no? No solo mi padre como tal, sino todo el mundo. Ellos eran herederos, muchos de ellos eran herederos, especialmente los más mayores, eran herederos de la vieja historia, de la vieja necesidad de los trabajadores republicanos por el estudio. Vosotros habéis visto muchas veces que a nuestros padres nos pasaba, y nos ha pasado mucho a nosotros ya después, ahora ya tenemos otra medida, pero mi hijo tiene que estudiar. Mi hijo tiene que llegar a la universidad, mi hijo, el obrero, ¿no? El trabajador. ¿Por qué? Porque eso ha sido una conquista histórica. Los trabajadores no estudiaban, o sea, hemos venido desde ser siervos, ahí se cuenta en el libro, de ser siervos aquí. Y eso es toda una trayectoria de lucha y conquista. Una de las conquistas era el conocimiento. ¿Por qué? Porque se les engañaba permanentemente. No sabían leer, escribían, firmaban cualquier cosa, ¿no? Y eso ha sido general. En la República, los trabajadores en la República y las organizaciones de los trabajadores tuvieron una gran lucha y batalla porque las escuelas llegaran a todas partes. El fondo, el germen de eso, era el ansia de los trabajadores por tener conocimiento. Y eso lo heredaron sus hijos, no pudieron, mi padre no pudo, pero al final eso quedó grabado, y muchos de los republicanos quedó grabado en la cabeza. Y su obsesión era saber, conocer, eran autodidactas en general, ¿no? De lo que diríamos. Bueno, esa sería la cuestión general. Yo os quería llevar un poco a la mentalidad de la dificultad de lo que había allí, y a veces les cuesta mucho expresar o decir, porque es doloroso, las condiciones de vida de allí, de la cárcel, ¿no? Pero bueno, yo cuando llegué a aquella galería, fijaros una anécdota, llegué a aquella galería, chimpún, tengo 16 años, hacía 9 meses, creo que eran 9 meses, si no me falla la memoria, que estábamos en huelga de comunicaciones, porque nos habían puesto unos sistemas de grabación de las conversaciones. O sea, yo he comunicado con mi padre, con una valla aquí, él allí, o toda una reja por donde se paseaba el funcionario, y la familia allí, ¿no? Pero una reja con tela metálica, que casi no los veíamos. En la sala donde nosotros estábamos, los que entrábamos a ver a las familias, 60 o 70 familias. Por el otro lado, el resto de los presos. Os podéis imaginar que el escándalo que había era bestial. Había que gritar para poderlo oír, y no podías ni ir allá, ¿no? A 2,5 metros, imaginaros, ¿no? Eso lo quitaron, que lo renovaron, y entonces hicieron unas galerías. Yo tengo fotos de ambas situaciones, en donde pusieron un plástico, o hicieron así como una especie de sitito muy moderno, con silla ya, y a ellos también una silla y tal, pero abiertas, o sea, no una cabina, sino una zona así, sentados, los otros allí sentados y tal, aquí al otro lado, pero ya al menos le teníamos aquí, ¿no? Y había unos agujeritos y otros agujeritos, como los cajeros blindados de ahora, pues más o menos, y entonces no coincidían los agujeros. ¿Y no coincidían por qué? Porque por ahí no querían que pasáramos, y pasábamos. No querían que pasáramos papelillos. Los papelillos los pasábamos haciendo poco a poco por debajo del aluminio, poco a poco, una rendija por debajo, y por ahí pasábamos por debajo los papelillos. Y ahí iban entrando muchos papelillos de muchas cosas, ¿no? Bien, pero además grababan las conversaciones. O sea, la sala que ellos hicieron nueva era así de grande, tenía una especie de mirador así donde estaba el funcionario, y grababan las conversaciones de cada una de las cabinas que quisieran, ¿no? Eso lo supimos, y empezamos una huelga de hambre. Esa huelga de hambre duró 9 meses. Yo llegué a estar con mi padre en los últimos 3 meses en esa huelga de hambre, que acabó con en esa huelga de comunicaciones, que acabó al final en una huelga de hambre. Cuando yo salí el tercer día de la huelga de hambre. Entonces, pues esa era la situación. Llegabas ahí, ellos estaban incomunicados, ¿no? Y cuando llega allí uno de fuera,
Y dice, hostia, este nos contará cosas. Y me tiré como una semana o dos paseando con todos ellos, no había demasiados porque la sexta estaba ya muy chica, galería abajo, galería arriba, galería abajo, galería abajo, y cada uno haciendo un interrogatorio. A mí, que tenía, pues eso, 16 años, no había cumplido los 17 y que podía saber lo que sabía del instituto, poco más, y de las carreras que dábamos con la policía ahí al lado de la Plaza Mayor, en el San Isidro, que ahí nos detuvieron a todos. Y entonces... pues ellos estaban ansiosos porque es que en ese periodo no te daban no te daban nada. O sea, tú te declaras en una acción y te quitaban los periódicos, te quitaban todo, y al final en la huelga de hambre te meten en una celda aislada, no sé qué, y luego son 3 meses de castigo detrás de cada huelga de hambre. Mi padre hizo 8 huelgas de hambre, muchas por cosas internas y tal, otras por mi padre no faltó a ninguna de las huelgas de hambre contra las penas de muerte y contra los asesinatos, ¿no? Con todos los que hubo, ¿no? En todo el periodo que él estuvo. Y ahí, imaginaros a las personas estudiando, escribiendo sistemáticamente todos los días, chimpún, 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 y dando los seminarios a la gente, ¿no? Es decir, eso era la actividad. También estaba la otra, también estaba el frontón típico, que daban con... ¡pah! Yo jugué al frontón algunas veces y me destrocé la mano y ¡pum! Y ya dije, nunca más. Este libro es fruto de eso, ¿no? Es fruto de esa necesidad de hacer el este. Y luego el libro en sí mismo, pues es eso. Desde los fueros hasta el 39. El libro acaba en el 39, porque a partir de ahí se hizo otro libro, que era Charlas en la prisión, que recoge las experiencias del sindicalismo ya más posterior bajo el franquismo. Y ese lo conoceréis, se editó muchísimas veces, más chiquito y tal que pero este es uno de los más densos, ¿no? ¿Qué decir del libro? Bueno, pues el libro recoge todos los acontecimientos importantes, ¿no? Yo creo que el libro, para el que esté metido en la historia, pues seguramente habrá buceado en algunas cosas, ¿no? Tiene una característica el libro básica, ¿no? Y es que a cada periodo va diciendo cómo viven los trabajadores. Es un libro escrito por trabajadores, ¿no? Yo a veces lo digo en algunos sitios donde os lo voy a decir, ¿no? Imaginaros los esclavos que construyeron las pirámides si ellos hubieran escrito la historia de las pirámides. Seguro que no tendríamos el mismo conocimiento del Egipto antiguo. No lo tendríamos otra visión. Y esta es la visión de eso. Entonces es algo fundamental para aquellos que realmente se describe lo que ganaban los trabajadores, lo que le costaba cada cosa a los trabajadores. Todo eso fue sacado del Tuñón de Lara, o que habéis leído ese libro, pues del Tuñón y otros, ¿no? Y se recoge, se compendia. Y es asombroso porque recoge toda esa historia, es muy amplio el periodo de historia. Y luego además recoge porque ellos iban, cada vez que hacían un libro de estos, iban buscando la reflexión. ¿Qué es lo que pasaron? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Qué es lo que nos es útil de aquella lucha? Porque cada lucha de los trabajadores iba aportando o buscaba o perseguía un avance social o democrático. Y la lucha está plagada de eso. La lucha de los trabajadores no se estaban pegando porque ellos querían una tierra u otra, no, se estaban pegando por mejorar el salario. La lucha de los trabajadores es la más honesta que existió en la historia. Las demás, las luchas de poder palaciegas, esa que tanto nos entretienen, eso no tiene mucho valor humano. Pero el valor humano que no está descrito está en esa lucha de los trabajadores por conquistar mejores condiciones de vida. Gracias a eso vivimos como vivimos. No gracias a los palacetes ni a los reyes, no. Vivimos gracias a eso. Entonces eso se describe ahí y entonces se analiza. Y cuando se analiza positivamente y críticamente, pero nunca sin recelos para eso. Para él, en lo que el fijo refleja es todo un valor, es algo que todo nos ha ayudado a estar donde estamos, ¿no? Tanto los errores, y probablemente más los errores, nos ha hecho aprender, y los aciertos. Imaginaros la cantidad de cosas que hay en la historia de la lucha obrera española, ¿no? Y están ahí, muy compendiados. Y hay esa reflexión. Y luego esa reflexión, al final, hay una serie de conclusiones que las veréis, que son, en mi opinión, siguen siendo conclusiones válidas. Es como el pozo histórico que se repite en muchas cuestiones, aunque adapte formas nuevas, ¿no? Es evidente que este libro es útil porque nos trae eso, y nos es útil porque lo trae al mundo de hoy. O sea, el libro no entra ahí, pero si uno vive en el mundo de hoy, siempre que uno, cuando uno dice, tú dices, joder,
cómo es la cosa, ¿no? Cuando vemos que ahí pasaba y se estamos volviendo a ver esa reflexión. Es así porque en realidad, aunque el modelo productivo ha cambiado sistemáticamente, o sea, y claro, la gente, mi padre decía algunas veces, dice, entonces andábamos con zapatillas y pensaron que a ponerse zapatos ya habíamos conquistado. No, tú puedes ponerte un zapato, pero la explotación sigue al mismo nivel. Y entonces en este libro al final hace una serie de conclusiones en las que digamos que se resumen esas claves que no son útiles para el día de hoy. Imaginaros con esas claves ir, digamos, con este análisis, con esas conclusiones, ir y trasladarnos a una situación en que el modelo de producción ha cambiado como es el teletrabajo, como es Internet, como son las redes, que es lo que vemos cotidianamente. Y es muy interesante. O sea, cuando llegas ahí, entonces coger y trasladar eso al hoy del por qué la gente ya trabaja en su casa y no tiene empresa, por qué en un momento determinado se podían hacer asambleas porque había muchos trabajadores en la fábrica y ahora no hay fábricas porque los trabajadores están en otros sitios, dónde hacemos las asambleas, cómo nos conectamos, cómo reunimos a esa gente, cómo logramos que esa clase trabajadora fraccionada hasta el extremos increíbles de que trabajan en su casa se compacte y luche, sea una fuerza organizada, pueda estar en la calle. Esas claves que han sido siempre las claves de la transformación social, sin embargo hoy están en el nuevo marco de producción nos están resultando realmente difícil. Yo creo que hemos llegado a ese marco de producción nuevo porque los marcos de producción podrían haber sido otros. Quien ha elegido el modo de producción no lo eligen los trabajadores, lo eligen los empresarios. No somos nosotros los que dijimos la revolución científico-técnica, la eligen ellos en base a un interés económico, que es distinto. Muchas tecnologías no son las mejores, son las peores, pero son las que producen más beneficio para el empresario. Y a veces el desarrollo tecnológico y el desarrollo del ser humano hace unas curvas enormes precisamente por eso. Bueno, pues eso en el libro cogemos nosotros a los de hoy, y en algunos sitios lo que viene gente joven y tal, y entonces cogemos eso y, claro, la mujer que está trabajando, que su trabajo es ir a trabajar a cada casa y trabaja en 5, 6, 7 casas, ¿cómo se pueden organizar esas mujeres? ¿De qué manera se pueden organizar? Pues tienen que organizarse, porque si no se organizan, y no son muchas, y van todos a una, como Fuente Ovejuna, no aumentan sus salarios, no mueven su condición, y su condición será la misma. Es decir, que su evolución depende de su organización y su capacidad de movilización, ¿no? Bueno, pues el libro es eso, o sea, lo vais a ver, o sea, primero, agarrarlo, yo primero que debo leerlo, porque es un libro que te lleva en conocimiento de eso a un punto distinto. Y es muy interesante porque, trasladado a la época actual, nos sigue siendo útil. Eso es lo que creo que es fundamental. Y me corto porque me enrollo muchísimo. Os quería haber metido en el ambiente de la cárcel, espero haberlo conseguido un poquito, por lo menos, que os dé cuenta de la dificultad que ellos tenían y cómo, a pesar de aquellas dificultades, tiraron para adelante y además pudieron hacer estas cosas, ¿no? Y nuestra obligación es sacarlo. ¿Cómo sacamos esto? Pues de la manera... Bueno, Aurora y yo nos hemos machacado el archivo durante 4 años de él y lo hemos digitalizado hasta allí y protesta, pero bueno, es igual. Pues, somos todos amigos. Os puedo decir lo que hemos pasado, ¿no? Y lo que ha pasado ella, porque vamos, yo diría que el 80% de la digitalización se la ha hecho ella. Yo he ido de rondón ahí en muchas cosas. Y entonces se me ha ido hilo, Aurora. Nada más pensar en ti se me va la olla. Va a ver, porque estoy cojo, soy independiente. Bueno, sí. Bueno, pues en ese trabajo enorme de digitalización y tal, es lo que conlleva realmente poder haber hecho esto, porque, bueno, y a lo que iba, porque nosotros ya habíamos hecho casi todo el trabajo y ya estábamos en la casa de mi padre liquidando todo, pues ya papeles, imaginaros, trayendo cajas aquí, haciéndolo ahí en casa, bueno, dos escáneres, en fin, unos profesionales. Y entonces, y había cajones que no habíamos mirado, porque abrimos uno de los cajones así y está lleno de facturas de banco. Ya sabéis lo que se hacía entonces, decía banco, banco, y eso hacía la Josefina y el Marcelino, iban a coger, pues no podían. Y entonces, y nosotros dijimos, pues todo recibos de los bancos, y lo dejamos. Y fuimos sacando cosas, y al final ya dijimos, bueno, vamos a liquidar todo lo que está a sueldo, y debajo de esos cuadernos estaban los cuadernos. En unas carpetas estaban los cuadernos, que yo los conocía porque al salir de la cárcel sabía que existían, pero habíamos dicho, estos se han perdido. Y aparecieron los cuadernos. Y ya entonces ya otro curro enorme para los cuadernos. Y para hacer el libro, otro curro enorme, que no sé si estará por aquí. ¿Sí? Manuel, levántate, que te vean estos chicos. Manuel es nuestro editor. El que edita el libro es el 50% o más del libro, porque el otro es del Marcelino, pero él ha hecho una tarea 0,1.
Sí, Manuel. Manuel es periodista del País, estuvo en comisiones, en el comité de empresa, bueno, digo comisiones en las comisiones allí, y en la empresa, en el comité de empresa, en fin, es un batallador. Y entonces y además es un conocedor muy, que habéis visto en la edición, pues genial, porque ha trabajado de eso muchísimo tiempo. Entonces, él se llevó el gran trabajo, porque cuando nosotros... Joder, me enrollo. Cuando nosotros... Bueno, encontramos los libros y ya está, ya tenéis la de los libros. Vale. Y ahora, cuando nosotros metemos... Tú imagínate, te encuentras un texto como este y tú, si eres yo lo había leído allí, pero 40 autores, ¿verdad, Manuel? Y nosotros decíamos, ¿cómo es posible 40 autores allí? Vamos a mirarlo. Hostia, vete a ver si las citas son literales. Y Manuel lo podría contar perfectamente, que esas citas ahí estaban, eran de su sitio, eran de todos, habían pasado por sus manos los libros. Joder. Entonces para nosotros empezó, como verdad, a crecer un espíritu, el libro empezó a crecer por sí mismo, y entonces pues nos dio esa tremenda visión de la persona presa, metida en ese tema, teniendo esos libros, transcribiendo las citas literales a mano, en fin, os podéis imaginar el curro, ¿no? Y eso es todo. Y entonces pues nada, nosotros lo que hemos editado el libro fundamentalmente es pues para que sea útil. Veréis que vosotros lo vais a leer, como si sois amigo pues lo leeréis, pero no es un libro para vender por ahí, es un bestseller, no. Este es un libro para aquellos que tienen conciencia social, que quieren tener interés en ello, y para aquellos jóvenes que en un momento determinado deciden pegarse por el matrón por mejorar las condiciones. Tienen que conocer este libro y otros similares que también hay, también es verdad, pero para eso sirven, ¿no? Para las escuelas sindicales y para tal, y para qué es lo que su público naciente, y para los trabajadores en general, claro. Pues ya está. Y muchas gracias. Oye, es a lo que hemos venido, a escucharle a él, ¿no? ¿Quién habla ahora? ¿Tú? Bueno, yo tenía que haber dicho al principio... Esto va al revés, esto va al revés. Pues ya está. Como presidente de ACROLA, nada más que fuese por cortesía y educación, presentar a los ponentes. Para que me dijeran, no, ACROLA no tiene nada que decir de Marcelino. De Marcelino podemos hablar cualquiera, porque todos le conocíamos, y si alguno ha tenido la fortuna de encontrarse con él, bueno, la fortuna... Oh. Porque si venías a por el pan... Ya no te ibas. Te lo encontrabas ahí en la valla del colegio y él llegaba tarde y tú también llegabas tarde, pero bueno, pasabas un rato agradable, ¿no? Pero sí quería decir que en nombre de ACROLA, pues bueno, pues que nos sentimos muy orgullosos de presentar este libro esta tarde y tener con nosotros a Inma y a Marcel, que además de que va a vivir y a estar en la cárcel, pues bueno, pues es su hijo. Y no voy a contar muchas más cosas, porque agradecerles que estén y agradeceros a vosotros que hayáis venido. Aunque nada más que sea por educación, lo de mi agradecimiento. Y entonces, pues, Inma, tú cuenta lo que quieras, porque yo no pensaba en hablar del libro, ¿eh? Del libro que hable Marcel, y tú hablas lo que hayas leído y cuéntanos lo que quieras. Que ya sabes que, iba a decir, estáis en vuestra casa, pero bueno, sobra porque habéis tomado la palabra vosotros, o sea que... Y habéis hecho bien, ¿eh? Bueno, pues nada, me toca... Yo creo que efectivamente lo hemos hecho al revés, porque el último que tenía que hablar es Marcel, que es el que se conoce mejor el libro y el que nos ha contado muchas cosas, y yo quiero que después nos cuente también otras más. Yo la verdad que lo que me siento es muy honrada de estar hoy aquí. Para mí esto es una responsabilidad grandísima. Cuando me dijo Marcel, me gustaría que me acompañaras en la mesa, digo, bueno, acompañar. Y ahora va y me deja él. Para mí es un orgullo, una emoción muy grande. Es lo que ha dicho Marcelo al principio. Estamos entre amigos, os conozco a todos. Siempre que vengo aquí es una sensación de que efectivamente pertenezco a este lugar, y que las circunstancias de la vida pues me llevaron un poquito lejos, pero sigo perteneciendo a este lugar y sigo sintiéndome parte de vosotros, y que vosotros formáis parte también de mi familia. O sea que efectivamente yo me encuentro en mi casa siempre que vengo aquí.
Y como estaba en mi casa, y esta era mi casa, y además estaba al ladito de la casa de Marcel, pues he vivido muchas cosas con Marcelino. Y la primera vez que lo vi para mí fue como ver a un mito, alguien que existe de verdad. O sea, yo lo había visto en la tele muchas veces. Pertenecía a un ámbito completamente apartado de lo que era mi vida, mi familia, de mi entorno familiar. Yo recuerdo haberlo visto en la televisión cuando yo tenía 17, 18 años, ¿no? Que entraba y salía de la cárcel, y yo decía, ese hombre, si ya lo han metido en la cárcel, ahora que está fuera, ¿por qué no se queda en su casa? Y se queda calladito, y que no, pues él insiste y vuelve a salir y lo vuelven a coger y vuelve a la cárcel otra vez. Y para mí era algo completamente incomprensible. ¿Qué hacía ese hombre otra vez en la cárcel? ¿Por qué lo metían en la cárcel? Yo era una persona en ese momento, con 17, 18 años, pues ajena totalmente al mundo laboral, completamente ajena al mundo laboral y al mundo, también al mundo reivindicativo dentro del mundo laboral. Por lo tanto, estaba completamente alejada de ese personaje. Después, cuando yo ya empecé a trabajar y trabajé en un banco durante 16 años y estuve metida en las luchas sindicales y nos sacaba la Guardia Civil, hacíamos asambleas permanentes en el hall del banco y iba la Guardia Civil a sacarnos, y era un miedo horroroso cada vez que venía la Guardia Civil, o cada vez que teníamos que correr delante de los grises, o cada vez que teníamos que participar en lo que este hombre había de alguna manera iniciado y de alguna manera había potenciado que se pudiera desarrollar en España, ¿no? Pues digo, de pronto llego a la Rosa Luxemburgo después de muchos años, y llego a la Rosa Luxemburgo y me encuentro de vecino a Marcel Camacho, y me encuentro a Marcelino Camacho, y íbamos allí a comer a su casa, y en muchísimas ocasiones lo que tú dices, que estábamos Marcel, Aurora, Josefina, Marcelino, Alberto y yo. Y de repente decía Marcel, un momento que tengo que ir al garaje. Aurora, espera que voy yo también contigo. Alberto, pues mira, yo también porque te tengo que enseñar. Y Josefina, pues yo voy a la cocina. Y me dejaban allí sola con Marcelino. Y yo disfrutaba porque él empezaba a contar cosas y era una máquina de contar cosas, y además con esa pasión, ¿no?, que le ponía, pero además también cosas que para mí eran historia. O sea, estar hablando con Marcelino en el comedor de la casa de Marcel, o sea, en el salón, hablando con Marcelino, bueno, hablando con Marcelino no, escuchando a Marcelino. Y era algo que yo se lo guardaré para siempre en mi corazón y en mi memoria. Y por eso cuando Marcel me dijo que si quería presentar este libro, digo, pero ¿yo qué voy a presentar? Si yo lo único que puedo decir es las emociones que he tenido cuando he estado allí con él, ¿no? Y la admiración profundísima que me ha sugerido siempre, ¿no? Esa admiración por el hombre íntegro, por el hombre bueno, por el hombre coherente con las ideas y por el hombre sabio. Porque yo creo que Marcelino, y lo demuestra en este libro, tenía un conocimiento enciclopédico de las cosas. Y tenía una memoria tremenda y era capaz de guardar los datos, las fechas y reproducirlas. Y cuando empecé a leer el libro, yo tengo una deformación profesional y es que he sido profesora, y entonces siempre empiezo por el final. Yo me voy a ver la bibliografía lo primero. Además, ya me había advertido Marcel que existía la bibliografía, ¿no? Y cuando voy a la bibliografía me encuentro con una frase
que dice que son 40 títulos, que se ha respetado la forma en la que él los había relacionado, había hecho una relación de los títulos que había consultado y se ha respetado la forma. No se han añadido la editorial, no se ha hecho una bibliografía al uso, una bibliografía con el nombre del autor, el título, la editorial, incluso el número de edición, etcétera, el año. No, se había respetado lo que había puesto Marcelino. Estos 40 títulos son los 40 libros que él utilizó o de los que él bebió para obtener algunos de los datos precisos que aparecen en el libro. Y dice, añade, que me imagino que lo habrás puesto tú, y no lo ha hecho porque esto no quiere ser una tesis doctoral. Esto no es una tesis doctoral, aunque lo hubiera sido con su correspondiente cum laude. Y a mí eso me dio, dije, ya está, yo ya sé de qué voy a hablar yo en la presentación. Porque sí es una tesis doctoral. Es una tesis doctoral tal y como entendemos los académicos que se debe de hacer un estudio o un trabajo de investigación como es una tesis doctoral. No tiene esa voluntad. Él no escribió este libro con la voluntad de que fuera una tesis, pero perfectamente podría presentarse como tesis doctoral, excepto precisamente la bibliografía, porque la bibliografía habría que completarla, habría que poner la edición, etc. O sea, habría que hacer un trabajo más preciso. Pero el resto del libro, desde el punto de vista científico y metodológico, perfectamente se puede entender como una tesis doctoral. Dicen que las tesis doctorales, lo primero que tienes que leer de una tesis doctoral es el índice. A mí no me gusta llamarlo índice porque nosotros en documentación los índices son otra cosa. A mí me gusta más llamarlo sumario. En el sumario de cualquier tesis se encuentran las hipótesis. Solo con leer el sumario ya sabes qué hipótesis defiende, cuáles son los objetivos que se plantea, cuál es el objeto de estudio. El objeto de estudio es el tema sobre el que se va a tratar. Los objetivos es para qué se va a hacer esa investigación. El método, cómo se va a hacer la investigación y las conclusiones. En este libro existe un objetivo clarísimo que es el de proporcionar conocimiento a los compañeros de la lucha obrera en ese momento en Carabanchel. Algo que es curioso porque es otra de las cuestiones que te planteas cuando abres este libro, ¿no? Y que ha dicho también Marcel. ¿Cómo pudo escribir este libro en la cárcel? Con esas condiciones en las que estaba. ¿Cómo pudo escribir un libro que está perfectamente documentado con esos 40 títulos, perfectamente estructurado, perfectamente redactado? Un libro que tiene un conocimiento, como he dicho antes, enciclopédico sobre el movimiento obrero, porque se remonta hasta el siglo VII, se remonta a los godos, a los visigodos, 1600 y pico. Después recorre de una manera introductoria, cosa que también se hace en una tesis, de una manera introductoria hace como una especie de estado de la cuestión donde nos sitúa en él lo llama los precursores, ¿no?, de la lucha obrera. ¿Cuáles fueron los precursores de la lucha obrera? Lo envuelve todo en un capítulo introductorio, te hace saber que la lucha obrera no empieza con la industrialización, sino que previamente también los trabajadores se habían movilizado para reclamar sus derechos, y después ya entra de lleno en el siglo XIX y hace un recorrido por el siglo XIX
exhaustivo, todo el siglo XIX, exhaustivo del movimiento obrero, y después el primer tercio del siglo XX. El primer tercio del siglo XX que termina justamente en el año 39, cuando termina la guerra civil. Te quedas con ganas de que siga el libro, pero claro, están ya los otros, ¿no? ¿Cómo pudo escribir este hombre todo eso en las condiciones en las que lo escribió? Yo me acordaba de Cervantes en Argel, preso escribiendo el Quijote. También, curiosamente, Argel, ¿no?, que también ha tenido una presencia. ¿Sabes que estuvo allí Marcelino en la misma cárcel que Cervantes? ¿En la misma cárcel? Sí. O sea, es como un paralelismo. Sí. Yo enseguida dije, pero ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es posible hacer esto? Y luego esos cuadernos escritos con esa caligrafía ordenada, esa forma de escribir para el otro, para que el otro entienda. Es una forma didáctica de escribir, es una forma didáctica de seleccionar los contenidos, pero es una forma didáctica también de transcribir esos contenidos al papel. Una verdadera, no sé, es un arte de filigrana lo que ha hecho. Un hallazgo, un logro enorme. Como decía antes, cualquier tesis doctoral lo que hace es que intenta cubrir una laguna en un área de una ciencia, un área determinado de una determinada ciencia, ¿no? Intenta cubrir una laguna. Eso es lo que hacen las tesis doctorales. Bueno, pues Marcelino con este libro no solamente cubre una laguna, sino que cubre un mar entero de desconocimiento. Es un ejercicio de recopilación de datos y de historia, y en el que crea también, que yo pienso que es una nueva corriente dentro de las ciencias sociales o dentro de lo que es la historia, de la historia también política, porque no solamente se centra en la parte laboral, ¿no?, sino también las implicaciones políticas que requiere todo esto. En el sumario de cualquier tesis podemos encontrar las hipótesis de partida, podemos encontrar los objetivos, podemos encontrar incluso las conclusiones. Una de las hipótesis de la que parte Marcelino es que la lucha obrera se remonta a la época de los reyes godos. El germen de la lucha obrera se remonta a la época de los reyes godos, a la época de las mestas y de las luchas de los trabajadores sobre todo por la libertad. Primero por la libertad, que es uno de los principales derechos que consigue el hombre mucho antes de que empiecen a organizarse, Posteriormente, también una de las cuestiones importantes dentro de un trabajo de investigación, como es una tesis, está en saber extraer las conclusiones de lo que se ha analizado. Saber extraer las conclusiones de lo que se ha analizado no es nada fácil, es una de las cosas más difíciles de escribir un texto científico. Desde mi punto de vista, el libro de Marcelino es un texto científico. Es un texto científico porque responde al método científico. Sin saberlo, ha escrito un trabajo de investigación que responde a un método, y eso es el método científico. Y en este método lo que hay que hacer es extraer las conclusiones que precisamente son las que van a servir para nuevas investigaciones. En el libro de Marcelino hay 2 capítulos finales. Uno se llama ¿Cuál es la experiencia y qué nos enseña? Y el otro se llama
En marcha hacia el futuro. En estos 2 capítulos, Marcelino establece una serie de preguntas cuyas respuestas podrían interpretarse precisamente como las conclusiones a las que llega el libro. Él mismo lo plantea. Él mismo dice, voy a extraer conclusiones de todo lo que hemos contado. De todo lo que hemos contado que tiene el índice es una estructura perfecta la que tiene el índice. Una estructura perfecta porque te va llevando poco a poco, precisamente, claro, en eso se nota que el objetivo que tenía era muy didáctico y te va llevando poco a poco a asentar conocimiento, un conocimiento sobre otro y va construyendo una estructura que se hace perfectamente entendible y que se hace perfectamente reconocible. Y dice él, al final del libro, dice que vamos en marcha hacia un futuro y una de las conclusiones que saca y que repite mucho al final del libro es qué conclusiones debemos sacar de cara al próximo movimiento obrero. ¿Qué es lo que debemos hacer después? ¿Qué es lo que vendrá después? Hay que tener en cuenta que él se queda en el año 1939 en este libro. Y una de las cosas que propone, lo que propone o lo que subyace en esas conclusiones es que sin unidad no se puede hacer nada, que es necesaria la organización, la reivindicación y la lucha por objetivos inmediatos y también finales. Por un lado los objetivos inmediatos y por otro lado los objetivos finales. En fin, yo he puesto aquí, lástima que este libro se termine en el final de la Guerra Civil. Lástima porque con esta misma estructura podría haber abarcado también el siglo XX, todo el siglo XX. Yo, francamente, lo único que puedo añadir es que muchísimas gracias por haber hecho el ejercicio que habéis hecho para llevar todos esos apuntes a un libro, para transcribir los apuntes, para organizarlo, todo el trabajo que hay detrás de esta publicación. Enhorabuena, muchísimas felicidades y muchísimas gracias a Marcelino, porque yo creo que es muy difícil encontrar o habernos encontrado, yo creo que es muy difícil volver a encontrarse con una figura como él, una figura absolutamente irrepetible, una figura inconmensurable, una de las personas más honestas y más coherentes que he conocido, que trabajó por el bien de todos sin haberse beneficiado nunca personalmente de ese trabajo. Así es que muchas felicidades, Marcel, por ese padre que tuviste y por este libro que habéis hecho. ¡Hala! Venga, que os conozco. A ver quién se atreve ahora a hablar. ¿Tenéis algo que decir? Y si no, engaños para siempre. Vamos allá. ¿Habéis traído el queso? No. Joder, mira los que tienen hambre, ¿eh? La pregunta era después de leerlo. Sí. Sí. Sí que me gustaría a mí saber una cosa, y es precisamente sobre la estructura del libro. ¿Es tal cual él la hizo así? Es literal. Tal cual. Tal cual, es la copia de lo que veis ahí, literal. Y luego las correcciones escasísimas. De hecho, la segunda edición que se está preparando tiene algunas correcciones de gambas que hemos metido nosotros. O sea, gambas en las fechas, esas cosas, ¿no? Porque claro, nosotros... bueno, está Manuel ahí, porque Manuel se ha comido esa misma historia y él, entrando en el libro, a mí me gustaría que él hubiera estado también aquí, pero él se resiste. Y entonces...
porque la propia dinámica del libro, no, o sea, la edición del libro tuvimos muchos problemas, porque, vamos, problemas. En fin, teniendo un libro como este, es decir, transcribirlo era difícil, ¿ya? Transcribirlo, que es lo que mejor hubiéramos podido hacer desde un principio, pero tuvimos un compañero que en principio nos ayudó y dijo, hay una empresa que lo hace no sé qué, no sé cuánto, y nos estuvo muy entretenidos esa empresa en hacerlo, que tardó mucho, y luego que hubo que hacer, tirar eso que llaman un OCR de estos textos que ahora los hacen, ¿no? Un reconocimiento de texto que ahora te escanean y te lo sacan. Bueno, eso fue meternos en un hoyo, porque luego al final tuvimos que recorrer otra vez desde el principio todo el camino. Y entonces nos distribuimos entre Manuel y más, y Joaquín, y en fin, sobre todo Manuel, Aurora y yo, que somos, y mi hermana también, que, bueno, pues a rehacer literalmente eso para llegar a una versión más literal, con sucesivas correcciones para llegar a una literalidad, bueno, texto contra texto, como se hacen estas cosas, ¿no? Y después estuvo ya otra fase, además de eso, en que Manuel, al hacer la edición, claro, al leer el libro y verlo así, con esa contundencia, pues hubo que ir a la fase de verificación. Es decir, vamos a ver realmente si todo eso es así. Vale, contrastamos. Manuel empezó a contrastar textos por ahí. Bueno, fíjate la tarea que es eso, ¿no? De ir a un entrecomillado de una cita de una obra, a ver dónde encuentras esa obra ahora y demostrar, decir que es literal. Bueno, pues ahí hicimos ese trabajo y fuimos haciendo ese trabajo, ¿no? Eso nos llevó, pues, ¿cuánto nos llevó? Año y pico, ¿no? De sobre esto, y estábamos trabajando sobre un texto. O sea, que no sabía que me estoy escribiendo, ¿no? Sino sobre un texto ya, ¡boom! Y yo creo que ese trabajo que fue el de Manuel fue sustancial, fue el que nos dio las mayores seguridades y garantías, ¿no? Y luego ya el resto pues es un trabajo de edición. Y entonces luego, claro, pusimos la foto del texto para que la gente lo tuviera claro, que así se escribía, esos son los cuadernos, y si alguien quiere verlos están en Salamanca, ¿no? Y Salamanca cuando quiera, a ver si quiere, lo pone en redes, porque llevan una lentitud pasmosa. Y entonces, pero es un libro literal, o sea, nosotros hemos cogido, no hemos puesto ni un punto ni una coma, o sea, no hemos hecho nada, y de lo sustancial, nada, es lo que él escribió ahí, tal cual, ¿no? Con esto hay otro de filosofía, pero con ese nos amenazo. Y entonces, claro, porque nos lleva, y son temas tal, nosotros creíamos que el más sustancial, el más útil en este momento era este, ¿no? Pero es un libro que tiene eso, todo lo que tú has contado, y un enorme trabajo de edición de Manuel, fundamentalmente, y los demás que estuvimos ahí, pues dale que te pego. Manuel lo compuso, Manuel le hizo, Manuel en la portada, Manuel es todo. Para nosotros es todo. Es que muy agradecido. Sí, tú te escondes siempre ahí, no dices nada, pero bueno. Como veo que la inmensa mayoría no lo ha leído, primero, está bien que yo no haya estado, porque creo que ha sido una maravilla la lectura que ha hecho del libro, que quien está metido es incapaz de verlo. Creo que ningún adjetivo le habría hecho más justicia y más ilusión a Marcelino que el científico, porque era, digamos, yo creo que su razón de ser desde el punto de vista social, el conocer las cosas desde un punto de vista científico. Entonces, que su libro, es que realmente es un trabajo científico, creo que le habría llegado al alma, que es verdad, yo lo comparto completamente. Para mí ha sido, creo que llevo más de 40 años, más de 40 años que empecé a militar en comisiones, siendo bastante joven, aunque ya no soy tanto. He estado en el Comité de Empresa del País 30 años, he sido presidente del comité, es decir, he tenido una participación sindical activa, y este libro para mí no ha sido un trabajo, ha sido un privilegio y una oportunidad de conocer la historia de los trabajadores, de la que no tenía ni puta idea. Había leído pequeñas cosas, pero visto así, para mí es una enciclopedia de la historia de los que trabajan, más allá de las ideas que tengan. Como no he encontrado por ningún otro lado, porque la historia de Tuñón de Lara es más política y esta está mucho más centrada en las condiciones materiales y en las luchas concretas de las que nunca se nos ha hablado, ni siquiera después, en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, para mí ha sido un lujo tenerlo, y creo que para la inmensa mayoría, es verdad que hay gente que se lo conoce muy bien, muy poca la gente que conoce esta historia, y está contada con una
con un saber contar realmente sorprendente desde mi punto de vista. Se lee como se puede beber un vaso de agua. Manuel, periodista. Que al final se dedica a la composición. ¿Alguien más se anima? Habéis quedado Sí, todos tiesos, joder. Es que es muy pronto para ir a tomar el vino. Joder, no sabéis nada. A ver. A ver, yo agradezco haber venido, que no estaba en el calendario, y descubrir a Marcelino mucho más amplio. Yo me quedé en el hombre bueno, el hombre honesto, consecuente, pero este conocimiento, y además vosotros que estáis más ilustrados, con la verdad que me emociona y me aporta un poquito, ¿no? A pesar de haber estado ahí también corriendo delante de los grises, desde los 18 y tal, y ya han pasado más de 68. Y sobre todo cuando dices lo de que está escrito desde un punto de vista científico y tal, ¿no? Es como que hermosea mucho más la figura de Marcelino, que yo ya con lo que tenía me parecía con todos los valores, ¿no? Según estabas hablando tú, Martín, por un momento, esto es una pregunta a lo mejor un poco chorra, pero escribían en unos cuadernos y no se revisaba en la cárcel o lo tenía que hacer clandestinamente. ¿Cómo era aquello? O sea, que ante pronto me ha llamado la atención que al ser pues es un represaliado importante y tal, si no cuestionaban esto, o sea... Dentro de la propia cárcel. Claro, No, sí. en la cárcel tenía unas dinámicas muy curiosas, porque todo lo que fuera clandestino del exterior, ahí es donde te machacaban. Además, si te pillaban un libro no autorizado o que no había pasado por la censura, esa censura te ponía etiqueta, que es lo que nosotros teníamos, pues te podían iniciar un expediente, una sanción. En la cárcel las sanciones son internas, en fin, de mucho tipo, ¿eh? Mi padre, todas las cosas que escribió, o sea, no solo de estas así, sino que cartas que dirigía al exterior, las cartas no sé cuándo, todas se las censuraban. Cuando le parecía al censor, se las mandaba directamente al Tribunal de Orden Público. Se las remitía al Tribunal de Orden Público. Dice, esto lo cursaremos si da el curso el Tribunal de Orden Público. Y si había algo, te armaban un proceso. Eso era dinámica normal. Pero en el interior de la cárcel, por eso transcribían todo. Una cosa transcrita ya no era sancionable. ¿Cómo habéis respetado la caligrafía? Todo, sí. Sí. O sea, que dice que allí no había persecución sobre estos temas cuando le cogían eso. Además, sobre esto, como eran varias galerías, que tiene tela marina, esto no lo he contado antes, pero los escribientes, y mi padre también, los escribientes escribían sobre un papel, una cuartilla, un papel carbón y varios papeles de cebolla. Y de cada texto, de muchas de las partes de este libro, o sea, de este y de otros, ¿no? Tenemos no solo el original del cuaderno, que aparece aquí, sino otra gente lo copió porque había que llevarlo a otras galerías y a otros sitios. O sea que estaban divididos en dos galerías, ¿no? Y entonces, en la galería de los que habían puesto como los más dirigentes, para que no contaminaran a la gente que iba entrando, les decidieron separar en la sexta galería, que es donde yo fui. Cuando yo fui ahí había 19 presos, desde hace muchísimo tiempo, y mi padre estuvo hasta que estaban 4 o 5. Daba vergüenza que estaba una sola galería para 4 o 5 presos. Los demás estaban en la tercera galería, ya había 700, 800, 1000 y pico, depende de la época, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que lo que se estaba produciendo intelectualmente ahí tenía que pasar a las otras galerías. Entonces se hacía este cuaderno y luego se transcribía en folio, o sea, en cuartillas que se les ponía el papel carbón, se enganchaba con 2 clips así, y ahí con una tablilla de que tenemos, que en la que, por eso salen tan netitas, porque por debajo todavía se veía, y ahí iban tracatrón, y hacían 5 copias. ¡Hala! Han salido 5 copias. Y así iban. Porque en la tercera galería los presos funcionaban por comunas, no estaban todos en mogollón. Pues entonces se reunían 30 o 40, compartían la comida, el dinero, todo, y actuaban. Luego había
lo que llamaban siempre un conseguidor, que allí se llama de otra manera, que tenía todo el otro material guardado y distribuido. Que una comuna le faltaba o quería un libro, iba y le entregaba el tocho de cuartillas y era pum, pum, porque iban a hacer el seminario no sé qué, y así funcionaba. Era una universidad que se autogestionaba internamente sus cursos y alguien tenía que tener la producción intelectual de algún modo. No solo esto, sino otros libros que estaban transcritos íntegramente, porque la gente quería determinada cosa y había textos de Lenin. Así. Entonces, claro, pues si alguien estaba haciendo otros estudios y quería no sé qué, o sea que había una organización universitaria dentro que proporcionaba ese tránsito de la documentación. Claro, había gente muy interesada en el estudio y otra gente pues no tanto. Pero siempre había, yo existía en el tiempo que yo estuve, existía a varios seminarios, ¿no? El primero que asistí fue el de filosofía, pues a mí me encantó. Bueno, a mí la filosofía me la dio un trabajador de la Constru de Castilla-La Mancha, con una voz así y unas manos gordas. Y ahí empecé yo a saber lo que era el Marta Haneken y todo lo demás de su voz. Yo no sabía nada de todo eso, porque claro, decía los textos, pues y entonces ahí, o sea, imaginaros como un autodidacta también, pero que era impresionante cómo explicaba todo aquello. Entonces, así había unos cuantos marcelinos, especializados en diferentes cosas, ¿no? O sea, cada uno era una universidad, de manera. Y claro, eso se estaba produciendo en la Sexta Galería, una buena parte, y se trasladaba a la otra por ese mecanismo. Nosotros de este libro tenemos varias copias, una esta, otras de las de en carbón, otras de las de en carbón, pero la primera el boli, y de esas hemos compactado 3 o 4, no nos han llegado todas de esas, el cuaderno sí. Entonces, otra de las tareas fue comparar unas versiones con otras, porque nos decíamos, ¿serán las mismas? O sea, aquí hay una cantidad de preguntas, ¿verdad? Para llegar a una versión autentificada, pues también lo tenía. Pero todo eso está en Salamanca, ya. Estaba todo eso ha pasado por el sótano de ahí de Capuchina. Cajas y cajas y cajas. Porque una de las cosas que era un escribiente natural, y además era una persona que no paraba, como todo el mundo conoce, pero no solo por charlar con alguien, sino porque a cada pequeña cosa que había o que sucedía en este que es publicando en 1001, con lo que sea, yo ahora estoy mucho con el tema del 1001, con el tema que la prensa ponía no sé qué, él hacía una rectificación y la mandaba, pero para mandar un escrito en la cárcel, tú tenías que hacer una instancia para que te lo tramitaran, y entonces la instancia y luego registrarla, y después de registrar se podían decir que sí o que no, o te la devolvían, o simplemente decirle el texto que usted manda se lo mandamos primero al Tribunal de Orden Público, entonces requería al Tribunal de Orden Público para qué, o que mandar un escrito a un periódico, porque había como el famoso Semprún, que a algunos sonará, ¿no? Sacaba determinadas cosas y él cada vez que el Semprún sacaba, pumba, escrito que le mandaba. Imaginaros la tarea, esa de llegar ahí pim pam, era en ese sentido imbatible, en el sentido de que no pasaba ni la más mínima dentro de la cárcel contra toda esta agresión sistemáticamente que había. Bueno, eso, porque claro, de la Josefina, es que si hablamos de él y la Josefina ya es otro mundo, eso lo sacaba por la vía oficial, pero por la vía del Canutillo también salía, y entonces el Canutillo lo recibía la Josefina, y la Josefina, raca, hacerle el trámite bis a esas cosas. Imaginaros lo que era la historia. Con la Josefina comunicaba 2 veces por semana y el domingo, aparte de llevarle la comida, la fruta, pero además había que hacer toda la tarea de oposición, de mujeres de oposición, de un sitio para otro, de cuando había que llevar escrito a un sitio, llevar otro, en fin, una batalla que nadie conoce en detalle ni que se ha contado. Bueno, cuando hicimos la peli intentamos reflejar algo, pero poco, porque aquello es interminable. Entonces, la actividad interior de los presos, porque claro, dices el Marcelino, hablamos del Marcelino, pero había un conjunto de presos que, como bien dijo no fueron allí a pasar el tiempo, no fueron a pegar otro tipo de batalla desde ahí. Y hay muchísimos de ellos, en el sentido de que allí donde yo estuve había, pues ya te digo, este compañero que hacía el tema de filosofía y tal, mi padre también escribió una cosa de filosofía, que yo creo, luego también hay que pensar, para que seamos más, yo creo, porque yo lo que vivía era un trabajo muy colectivo,
Es decir, no es simple una obra de Marcelino, es un trabajo colectivo. Claro, esta es muy evidente que es de un estudioso, como tú dices aquí, es muy evidente. Nosotros, hay otros libros que son fruto de una reflexión, del de Charlas en la prisión, que es el que se publicó, que también lo escribió él, y del que también hay una literalidad. Lo que pasa es que no la tenemos porque se mandó a Francia y se editó clandestina. Se editó en Francia y luego clandestinamente en España. Y mi prima Olga se lo llevó clandestinamente a Francia para que allí y lo publicaron en París, cuando él estaba en la cárcel. Entonces, pero esa actividad, porque como allí había muchas reuniones y muchos debates dentro de las celdas y se reunía la gente a debatir una cosa y otra, ten en cuenta que lo que hay aquí de reflexión no es solo la reflexión de él, es el trabajo, es la reflexión de la gente que había allí, porque había mucha gente que había tenido muchas experiencias y mucho tipo y quedó reflejado en ese debate. Esas conclusiones que él saca del estudio son del estudio, porque es evidente, y son... pero además son una reflexión colectiva de la gente que había allí. O sea, allí la gente que iba no iba a pasar el tiempo, iba a eso. No todo el mundo, porque había gente muy estudiosa y gente mucho menos, como es normal, pero había una serie de debates sistemáticos sobre las cosas que pasaban en el exterior, sobre lo que... Mirad, la prensa, cuando llegaba la prensa, para que os deis cuenta de las dinámicas, llegaba la prensa, la leía, pero luego se leía colectivamente, si no era imposible. Entonces llegaba allí y se comentaba. De todo eso había una reflexión, había un conocimiento que iba derivándose y un debate. Y de gente de variopinta, no os creáis que era un partido, otro, eran de lo que había en cada esta. Y de eso surgía un conocimiento y buena parte de esas reflexiones que hay ahí, esas conclusiones de la unidad, esas conclusiones finales que parecen como están ahí, son como un poco apoteósicas, en realidad son las conclusiones de los presos que había en ese momento, son las conclusiones, digamos, de esas que son de peso y contundencia, ¿no? Que dices, bueno, pues eso era fruto de ese tipo de vida, ¿no? De ese tipo de vida que era una vida... me gusta mucho esa pregunta, y a Manuel le habrá gustado mucho, porque es la misma conclusión, ¿no? y que habéis sacado aquí, y me encanta lo que has hecho tú, porque es la parte del Marcelino y de otros muchos presos, desde luego, que no se conoce. Es decir, la cantidad, o sea, se decía entonces que cuando la división esa que os digo entre la tercera y la cuarta fue por esto, el régimen se dio cuenta de que el Carabanchel se había transformado en una universidad, y de hecho se decía fuera la Universidad de Carabanchel, pero era porque se estudiaba. La gente pensaría otra cosa, pero era porque se estudiaba, y entonces, pues claro, esa es la característica que revela, que pone en evidencia el libro, claro. Sí. Completamente, porque además sorprende mucho la cantidad de conocimientos que tenía, la cantidad de conocimientos que refleja el libro, de conocimientos que él tenía más los que él extrae a partir de la bibliografía que utilizó. O sea que sin saberlo, porque seguramente ni sabía que existía el método científico, No. seguramente sin saberlo él lo utilizó. Y utilizó una manera de escribir además muy clara porque se entiende perfectamente y se lee muy bien. Es un libro que se lee, no es un libro para leértelo de corrido como una novela, es un libro de historia, que es un libro de historia. A ver, Daniel. Lo que me acaba de descubrir de esta infraestructura me lleva a lo siguiente, a pensar, la bisoñez del represor del poder público, que es incapaz de pensar que mucha gente metida adentro es buena. O sea, se preocupan de controlar lo de exterior al interior y no se da cuenta de potenciar lo común, de compartir. Y eso demuestra además la potencia de la capacidad intelectual de tu padre, como yo, en otro nivel del mío, que nos han enseñado con el ejemplo, con la coherencia. Entonces, a mí no añado nada, pero me ha alegrado conocer esta parte interna, porque me refuerza en la importancia de lo colectivo y de la producción colectiva. Luego que la latigencia, simplemente destacar eso y lo demás, gracias a esa figura de fuera. Sí, yo os digo esto porque, o sea, os decía mucho esto porque a veces, yo por ejemplo, ¿no? Tenemos una serie de figuras, y yo creo que las figuras son necesarias y son imprescindibles, es decir, que tengamos grandes imágenes como el Marcelino, como la Dolores Ibarruri, como no sé qué, como no sé cuánto, en muchas facetas, ¿no? Porque son una especie de aliciente, en realidad.
ellos representan el conocimiento, siempre es algo colectivo, aunque lo escriba alguien, pero siempre, siempre te apoyas en lo de antes. Construimos sobre lo ya construido, derribamos lo ya construido porque no vale y porque sirve y hay que construir algo nuevo, pero siempre en ese ciclo. Es lo normal. Luego quería decir que sobre lo científico, sobre eso, es que mi padre en Perkins mi padre siempre ha sido autodidacta para todos los niveles, al técnico y en el trabajo, ¿no? Y entonces él llegó a tener la categoría de ayudante de ingeniero. Él montó la fábrica de las líneas de producción de Perkins. ¿En base a qué? Al conocimiento de la organización del trabajo. Tiene uno de los libros, uno de los cuadernos, que es Organización del Trabajo. Curiosamente. Su formación la hizo en CEAC, con los cursos de CEAC, así para la profesional, pues ya os conocéis todos. Y en Francia, pues algo muy similar, formación. Luego tradujo muchos textos, como sabía francés, textos técnicos de producción. Ese periódico que está en Perkins, pues en ese periodo está... el posible método científico que pudiera tener podría ser derivado de algún modo de ahí. Y claro, que es que desde pequeño siempre estuvo dándole, claro, excepto los periodos de la guerra, que eso pues era la guerra y se acabó, pero luego en Orán pasó igual. O sea, contaros una anécdota de Orán, que es que esto son curiosidades. Nosotros vivíamos en Orán en una especie de... Vivíamos en los barrios árabes, ¿no? No vivíamos en el centro, porque Orán tiene una estructura de cogollo de ciudad, que es donde se instalaron los colonos, o sea, sí, los franceses, y son de pisos y casas muy afrancesadas, muy parisienses, ¿no? Y luego por la parte exterior, pues eran los árabes, ¿no? Los árabes que estaban. Los árabes eran calles de tierra, los otros eran calles de verdad. Y nosotros vivíamos en las calles de tierra y no nosotros, la mayor parte de los españoles, emigrados de antes, Entonces, o sea, que no fuimos de ahí porque tal, sino porque era donde vivíamos. Los franceses... ¿entiendes? No. Entonces, los árabes, nosotros vivíamos al lado de Fátima, no sé qué, estábamos mezclados, no permanentemente. Mi padre, nosotros vivíamos en un cuartito así chiquito, una habitación grande y una especie de pasillo que además era cocina. Eso era todo lo que había. El váter estaba en el patio, ¿no? Entonces, cuando mi padre regresó, que tenía muchos libros, no sabía qué hacer con ellos, porque a España volvíamos a la dictadura. ¿Cómo se iba a traer las obras de Lenin y demás? ¿Qué hizo? Pues al lado del fregadero debajo los enterró. Y allí los metieron, y no sabemos si siguen allí o no, porque la casa sigue existiendo. La vez que fue mi hermana, yo digo, coño, haber cogido un pico y una pala, habéis sentado ahí debajo. Bueno, pues sus libros seguramente seguirán debajo del fregadero, porque la casa no cambió nada, porque la última que fue mi hermana, una cosa que hicieron allí de la memoria, y fue a visitar la casa, y ahí estaba, Fátima había muerto, pero estaba la hija de Fátima, y claro que se acordaban de la Josefina y el Marcelino, y de allí, pero en los libros siempre los tuvo, y en este caso los de Orán, igual estarán allí, vete a saber, ¿no? Yo si voy sí que cojo el pico de la pala. Ahora ya... Bueno, es que ya es la ficción documentalista, ya no puedo perder la pista, ¿no? Claro. Joder, me cago en Dios. Yo iría. Oye, ¿y lo de la cárcel de Cervantes? ¿Estuvo la misma? Pues la cárcel de Cervantes fue un periodo muy corto, porque en la cárcel de Cervantes fue cuando le llevaban, mi padre se escapó, se fue andando, ¿sabéis que se escapó? Con Segurana, que es el marido de Paquita, ¿os acordáis de Paquita, la que de sinvergüenza? Bueno, pues ella muy amiga nuestra y tal, y entonces se escapó andando de noche y tal, por ahí, pues lo iban persiguiendo los monos, en fin, toda una aventura. Habría toda una película de escribir cómo dos presos en un campo de trabajo en medio del desierto, pues son capaces de coger y tal. Bueno, son capaces porque Segurana era aviador, no era aviador, era el copiloto geográfico, estos que están en la República dieron la formación para, en los aviones, había siempre uno que a través de se dirigía al avión, ¿no? Pues eso es lo que... Entonces sabía interpretar los planos. Y como sabía interpretar los planos, cogieron cayó en sus manos, pues, de la plana mayor del ejército que les custodiaba, un plano de la zona. Y con esos planos dijeron, pues con esto no podemos escapar. Se escaparon porque a mi tía la habían detenido y la policía se había enterado ya de él, de su militancia, y le mandaron un recado del partido, porque el partido estaba en todos los lados, eso era la hostia, hasta allí, ¿no? Y uno de la plana mayor era un militante del partido, en el ejército, que no estaba señalado. Y a él llegó el plano y le llegó por el contacto de que habían detenido y que sabían que estaba allí. Si estaba allí, le procesaban y lo volvían y todavía lo podían haber, porque estamos hablando pues, del año 43 o así, pues lo hubieran liquidado. Entonces, él coge con Segurana y esto y coge y se piran. Dice, nos vamos, y se van atravesando el Aldar de noche, hasta que pasan a la zona de Marruecos, ¿no? En algunos momentos hay algunos árabes que les persiguen porque daban 500 pesetas
a cada preso que cogían evadido le daban a los árabes, y a los árabes, fíjate, 500 pesetas, pues no digo nada. Época, claro. Pues logró llegar a Francia, y de Francia los gendarmes que cogen, en lugar de ponerle libertad, o sea, los franceses, le cogen preso. Y ahora preso hasta Argel, y ahí estuvo poco tiempo, porque entonces también es verdad que de aquel cuartel, de aquella especie de castillo cuartel, pues se escapa porque ellos les tenían así medio, ¿sabes? O sea, que les dejaban circular, porque tampoco los franceses tampoco eran represores, y entonces uno de los del ejército francés le dio su calzaca, y dice, toma, márchate, y sobre la P de penado que tenía, que venía arrastrando desde el Marruecos, desde el campo de concentración, se pone la otra chaqueta y con los otros dos se piran. Y afuera fueron, y los compañeros, porque eso lo hicieron con los compañeros de la emigración, buen trabajo de la Josefina, era ese tipo de trabajo. Entonces le cogieron y tal, y de ahí a Orán. Y eso es lo que tema. Y en Orán, cuando vuelve, mi madre le conoce. Cuando llegan, dicen que han venido unos de escapados y fugados, vamos a montarles una fiesta. Y mi madre prepara la fiesta, y ahí se conoce el Macino y la Josefina. La Josefina, militante desde los 14 años. La Josefina es que es la hostia, porque la Josefina, sabéis que cuando llegó el Stanbrook allí, cuando en plena guerra, ¿no? Que estaba llegando, conocería la historia del barco Stanbrook, que salió cargado y tal, pues era de las niñas que en una barquita, ¿no?, iba debajo del barco, y del barco le tiraban unas cuerdas con cestas y ahí le ponían la comida. Y iban niños en las barcas, ¿por qué? Porque los gendarmes no dejaban a los mayores, y entonces no se atrevieron con los niños. Es que había una especie de represión, pero así. Entonces los niños se montaban en la barca, que pagaban al barquero, y entonces el barquero llevaba, y así sistemáticamente lograron durante esos meses y pico que estuvo el barco allí. Después, cuando los llevaban allí, igual mi madre era una de estas. Fíjate, anécdotas de mi madre. Mi madre, no es que cuando la gendarmería iba persiguiendo a los fugados, no fue blanda, porque mató a unos cuantos, ¿no?, de gente pasada, sí. La gente, cuando iba sin documentación, sobre todo republicanos que habían acabado de huir y que llegaban allí. Y entonces, claro, los republicanos estaban en las casas como la de mi padre y tal, estaban todos ellos escondidos. Y entonces mi madre, que era muy chiquita, y los niños del barrio iban con unas latas. Y entonces cuando venían los estos, se ponían a tocar las latas, bla, 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 por allí, y todos los presos, todos los sin documentación, se piraban. En una de las veces, a uno de los documentación, como salió corriendo y demás, en lugar de tal, el hombre le pegaron un tiro y lo mataron. Y eso es lo que, y ellos, los niños, lo vieron allí. La vida en Orán de los emigrantes en la época en el periodo de la guerra y posterior fue bastante complicada también, muy complicada. Mi padre volvió, cuando volvió, fijaros, mi padre pensó volver, hubo una época, ¿os acordáis de lo del Valle de Arán y todo ese tema, ¿no?, que está en las novelas? Bueno, pues eso que todo el mundo describe así, tuvo un reflejo en Orán. En Orán el partido lo que fue una llamada a todos los que quisieran volver a España para organizar la guerrilla en el sur, desde Málaga. Y entonces mi padre primero que se apuntó. Mi madre le dijo, primero quiero tener un hijo. Porque pensó que no volvía. Afortunadamente suspendieron la operación. ¿Os acordáis que aquello empezó a bailar de esa manera tan caótica? Y entonces todo lo que del sur, el partido, por eso lo organizaba todo el partido, decidió que eso no era una vía, que aquella política había acabado de algún modo, ¿no? Y afortunadamente, pues a mi padre le cogió, pero a punto de pillar la barca, porque eran barquichuelas de pescadores en las que se metían. En las barquichuelas de pescadores venían constantemente llevando propaganda. La propaganda la preparaban las Josefinas y demás y todo eso. Es que tu madre tiene un libro y una novela y una película y una serie de televisión. Es tremendo. Yo estoy en ese punto. Mi hermana tenía la responsabilidad histórica de hacerlo, pero que me parece que le voy a tener que echar una mano. Mi hermana es que no es de la profesión de... Pero es que hay mucha historia ahí escondida. O sea, hay mucha historia. Ahora que la memoria avanza, ¿no?, y que puede avanzar más, seguramente, ¿no? Otro capítulo no es solo sacar a la gente de las fosas, ¿no?, sino saber, conocer de todo lo que había detrás de todo eso. Sobre todo eso. Hay mucho. En la película, si habéis visto la película, cuando María Luisa dice que había tanto sufrimiento escondido, ¿os acordáis que ahí esa pequeña edad, es que es la verdad como un templo? A todos los niveles, O sea, porque lo demás, las luchas, pues las conocemos todos más o menos en un momento determinado, pero el sufrimiento que había escondido detrás de todas esas familias y de ellos y tal,
Hay una foto que puse en internet hace poco, que en esto, joder, me enrollo, que está mi padre y mi madre el día de mi boda dentro de la cárcel, ¿veis? Entonces yo le he señalado a la gente para que se dé cuenta, ¿no? Porque si no, no te das cuenta. Es una foto más del Marcelino Josefina. Él está sonriendo así de grande, pero así, ¿eh? Y él ya tiene una media sonrisa. Claro, estábamos en la cárcel dentro, en una boda. ¿Pero te casaste dentro de la cárcel? No, me casé fuera, pero nos dieron ese día, gracias a que Cristina Almeida se movió mucho y nos dieron el permiso de una especie de vis-a-vis, que era 20 minutos en lugar de reja, en una misma sala, con los funcionarios ahí y todo, claro. Y por primera vez en la historia con un fotógrafo, que era de la cárcel. Yo las fotos las tengo porque es de un fotógrafo, porque a la boda de mi hermana, que también nos hicieron lo mismo, yo saqué unas fotos clandestinas, mi padre dijo, pero bueno, y me salieron movidas. Me lo juro. El tembleque del miedo. Se ve un poco, pero se le ve a los dos. Que ya queda poco para el queso. Aguanta, aguanta. Bueno, ya está. pues ya está. Pues Ya venga. lo que queda es el queso. A ver, Manuel. Espera. Manuel. Solo una cosa, que como veo que va a haber aquí tantos y tan buenos lectores, todos los fallos que veáis, que ahora van a sacar una segunda edición porque se ha quedado la editorial sin libros, pero va a venir una tercera enseguida, pues si se lo vais pasando a Marcel, lo vamos puliendo, que bien se lo merece la autor. Sí. De la parte que tengáis, me decís la página y el sitio y ya está. Es que esto es un trabajo voluntario, ¿eh? O sea, eso no lo he dicho, ¿eh? Pero aquí no ha cobrado ni Dios, ¿eh?